Hola, bienvenidos a esta nueva iniciativa en la que vamos a incluir en el canal entrevistas de personas que ya no son opositores y que se van a convertir en funcionarios de carrera. Son aspirantes que el pasado 13 de septiembre de 2025 hicieron el examen de C1 de la Seguridad Social y que, bueno, pues que han superado holgadamente el proceso de selección. Que sirvan sus mensajes y esta entrevista para ayudarte a sentirte identificado y a tomar los consejos que consideres que son relevantes para tu preparación, de forma que la hagas pues lo más eficiente y sobre todo que dotes a tu estudio no solamente de contenido, sino también de estrategia. Vamos a incluir algunas entrevistas. Hoy en concreto os presento a Isaac. Él, después de 7 meses de intenso estudio, pues logró doblegar ese desafío de pasar del sector privado al sector público y nos cuenta aspectos muy interesantes. Vais a ver que se trata de una charla más que una entrevista en la que, bueno, pues muy amigablemente tratamos distintos temas. La entrevista ni siquiera tiene ninguna edición porque no me parece que haya, bueno, pues necesidad de resumir. Me parece que es una persona que da una información muy concienzuda, es una persona que tiene mucho temple y que, bueno, pues todos los aspectos que se han tratado me parece que son acertados, ¿vale? Abiertamente comenta que no solamente optó por una única preparación, sino que él considera que es interesante tocar distintas preparaciones, bueno, pues porque cada una a lo mejor le nutre de un contenido específico y, bueno, él considera que se va a poder quedar en su ciudad, él es de Barcelona, solo tuvo un error en el supuesto práctico, bueno, pues en definitiva vamos a hablar en 3 bloques de por qué decidió opositar. Después, en un segundo bloque, vamos a hablar de su propia preparación y, por último, de qué le han parecido los contenidos que yo le cedí, ¿no? Que le ofrezco en su carrera de preparar las oposiciones a la Seguridad Social. Os dejo con esta entrevista que espero que sea inspiradora y os ayude en vuestra carrera de fondo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal, compañero? Bueno, futuro Pues nada. compañero. Compañero, nunca mejor dicho. Sí, Ya sí. Bueno, ya sabes que lo vamos a hacer. En pocos meses lo seremos de verdad y serás uno más de la administración. vamos a A ver verte si que. se cumple el calendario. En principio, el primer trimestre, ¿no? El 26, vamos a ver. A ver, bueno, eso entre comillas, vamos, hay quien lo llevará mejor y quien lo llevará peor, pero entre comillas eso ya es lo de menos. Lo importante es Sí, saber que estás dentro. sí, estamos de celebración, vamos, que no. Exacto, exacto. Y bueno, de lo que se trata aquí es un poco de que sirva tu historia de experiencia para que otras personas pues se vean quizás representadas pues por esas incertidumbres que cuando uno posita suceden y conocer también pues cuál fue tu estrategia a seguir para Claro. lograr el objetivo de pasar de opositor a funcionario, ¿vale? Sí, Así que. evidentemente, cada caso es especial, pero bueno, si puede ayudar a alguien que se vea en similares circunstancias, claro que sí. Exacto. Pues vamos a tratar la entrevista en 3 bloques. En uno primero, si quieres, hablamos de la decisión, de esa valentía, ese arrojo de decidir opositar y por qué acudiste al Estado y por qué dentro del Estado, en concreto al Ministerio de Seguridad Social. Después vamos a hablar sobre tu preparación, ¿vale? Vamos a ver, pues, qué tiempo dedicabas al estudio, si tenías o no tenías Claro, la certeza de que lo ibas a conseguir, si pensaste en algún momento en dejarlo. Y después pues vamos a hablar un poco de los contenidos que has utilizado en tu preparación, ¿vale? claro, perfecto. Eh, vale, Muy pues bien. vamos a empezar por el primero. Coméntanos eso, por Sí. qué decidiste, en ¿Por qué qué punto decido opositar, no? exacto, por qué decidiste opositar? Vale, bueno, yo no decido opositar, ¿vale? Yo me lo encuentro. Esto es una sugerencia de mi mujer, ¿no? Entonces yo estaba cerrando un negocio, no estaba funcionando bien y fue mi mujer la que vio la noticia que creo que hacían 30 años, ¿no? Que no se convocaban en Seguridad Ujú, Social. Y entonces, bueno, pues surgió la idea, ¿vale? Y yo de hecho me presenté a la convocatoria anterior. Evidentemente no la preparé, fueron 2 meses, me llegó para lo que me llegó, para estar en bolsa, pero sí que me sirvió como un primer contacto, ujú. ¿no? Nunca me había introducido en el mundo de las oposiciones y sí que me sirvió como para ver un poco desde dentro las tripas, tanto el formato de la oposición como del examen.
y un poco todo el contexto que se movía. Entonces, fue a partir de ese primer contacto y ese primer examen de la convocatoria pasada que tú superaste, ¿no? Exacto, el examen del 30 de noviembre de 2024. Exacto. Fue cuando a partir de ahí un poco sí que decidí, luego ya en serio, hablándolo en casa, pues todos tomamos la decisión un poquito de sí que abordarla seriamente la próxima convocatoria. Bien. Cuyo examen fue el 13 de septiembre de 2025. El Es 13 de decir, septiembre, sí. entre una y otra hubo 10 meses, que ahí sí que entiendo que hiciste esa preparación Bueno, pues más concienzuda. en realidad, bueno, te explico primero por qué al Estado y luego si Vale, quieres te planteo. vale, sí, Lo que sí. me preguntabas que por qué al Estado. A ver, es un poco lo de casualidad ¿no? Por cómo te he explicado, pero sí que es verdad que luego cuando ya empiezo a estudiar un poquito a fondo cómo funciona el mundo de las oposiciones, me doy cuenta que por transparencia tampoco me ilusiona demasiado la idea de cerrarme en una localidad pequeña el resto de mi vida laboral. En principio, la movilidad interna que se le supone también al Estado, aunque sí que es verdad que luego te das cuenta que en seguridad social es algo más limitada, pero bueno, siempre vas a tener más opciones a lo largo de los años, ¿no? De poder. Y eso fue un poquito lo que luego fue el detonante. Y sobre todo que el temario, una vez visto, me sedujo. Me parece interesante la parte específica de seguridad social, dentro de lo que cabe. Eso es algo en lo que coincidimos todos los que hemos pasado por la oposición, Sí. que el temario es muy, muy llevadero, es intenso, lógicamente, porque tiene pues muchísimas particularidades. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es un ministerio que se dedica a recaudar y a gastar, recauda la tesorería, gasta la entidad gestora Sí. en materia con las prestaciones. Entonces, es normal que la legislación tenga cientos de excepciones que son justas las que hay que dominar porque, bueno, pues muchas veces van a preguntarnos sobre esos matices, ¿no? Va por fases, ¿eh? Yo creo que el temario, luego entraremos un poco más en detalle si quieres, cuando entremos en el tema de, bueno, las horas que le echaba y todo esto. Creo que hay una primera fase en la cual el temario específico se plantea como algo bastante extraño y de difícil acceso. Pero una vez que esa barrera se desbloquea, creo que es bastante agradecido en ese sentido. Bien, bien. Me parece que sí, que tenemos un punto de vista bastante similar. Sí, bueno, la verdad es que coincidimos en algunas cosas tú y yo, sí. Me has respondido porque al Estado, por ese tema de la transparencia y demás. Muchas veces también se mete en ese saco de los motivos del Estado el volumen de plazas y la frecuencia, sobre todo, de la regularidad, porque muchas veces, Sí. pues una diputación, un ayuntamiento, las comunidades autónomas, pues la regularidad puede tener la oferta de empleo público un montón de tiempo, pero no convocan y al final juegan con las ilusiones y los proyectos de las personas, ¿no? Sí, toda la razón, porque además, sí, haces bien en mencionarlo, porque realmente 2.500 plazas de la antigua convocatoria, de la anterior, son muchas plazas. O sea, no es algo que un ayuntamiento siempre te va a limitar a un número de plazas mucho más restringido, eso está claro. Y aunque se ha venido un poco abajo el volumen de plazas, de 2.500 hemos pasado a 1.250, ahora va por 1.000, aún así somos un poco injustos cuando valoramos que son pocas, porque realmente, si echamos la vista atrás, hace 7, 8 años, cuando por ejemplo en agencia tributaria se convocaban para nuestro mismo subgrupo, para C1, el agente Gente de Hacienda, sí. siempre se movían en valores entre 350, 400, Sí, 450. sí. Es decir, que en seguridad social, que tengamos 1.000 plazas, pues son muchas Sí. plazas. En este sentido, hay preparadores que piensan como tú, es decir, que lo comentan. Dices que hablamos de pocas plazas, pero es que más de 700, o sea, 1.000 plazas que van a haber también el año que viene, que creo que son 1.050, ¿no? Juraría. Han restringido, no sé si son 150 o 200 plazas, siguen siendo bastantes plazas. Todo lo que esté por encima pues de ese umbral de 500 plazas, Sí, sí, que es lo que puede ser algo coherente en materia de empleo público, debe ser siempre no deja de bienvenido. ser atractivo, está claro. ¿Qué sucede? Porque si nos ponen un pedazo de caramelo como esas 2.500 y ahora nos venimos un poquito abajo, pues se nos queda un poco el sabor agridulce. Claro, porque Pero nos hemos mal acostumbrado, ¿no? claro, pero en la justificación de tanto volumen en estos años iniciales está siendo pues por el volumen de jubilaciones masivo que está habiendo, Sí. pero de forma brutal, porque se está jubilando esa generación que se llamaba del baby boom. Fíjate que, por ejemplo, Hacienda se creó en el año 92. Pues lógicamente todas esas personas que entrarían con pues 20 y tantos, 30 y pocos años, Imagínate. pues ahora se están jubilando. Entonces, Sí. muchas además son de clases pasivas que se pueden jubilar con 60 años. Es decir, que es que
ahí la tasa de reposición está haciendo mella y por eso hace falta ese empleo público y por eso son buenos años para opositar, en Y definitiva. gente desde dentro así lo transmite, porque ven como sus compañeros dicen, no, si es que no es uno o dos compañeros, es que básicamente es la gran mayoría que toca que jubilarse. Pero bueno, Totalmente. una Yo cuando, oportunidad que se abre para... yo cuando fui a mi oficina a ver dónde iba a trabajar en mi ciudad, había un compañero con el que ni siquiera estaba allí ese día, pero con el que ni siquiera iba a coincidir porque se jubilaba dentro de 2 semanas. O sea, que es Yo que es creo, algo que está a la orden del día. está claro, sí. En fin, ¿es tu primera vez en opositar o Sí, ya sí, habías tocado yo alguna vez tema es de... lo que te explicaba, que al ser una sugerencia de mi mujer, yo era un mundo que no conocía. Entonces yo me tomé la convocatoria anterior, obviamente, porque 2 meses no podías planteártelo en serio, como un primer contacto y ahí aprendí un poquito cómo funcionaba todo el mundo. También estuve, pues eso, un cierto tiempo investigando acerca de preparadores, que pienso que es un tiempo que parece que no, pero es necesario para la persona que se acerca por primera vez a una oposición, por lo menos en mi caso. A mí me ocupó bastantes meses, ¿eh? No fue... Es una decisión súper fundamental, porque esto es como, voy a poner un ejemplo que a lo mejor es demasiado exagerado, pero como cuando te vas a comprar una casa y Ujú, tú es una decisión que vas a vivir ahí durante muchos años, ¿no? Pues tus ilusiones y tu esfuerzo en conseguir ese objetivo va a ser para no muchos años, sino para siempre. sí. Entonces, lo normal es que te pongas en las mejores manos posible. Entonces, Habrá, ahí habrá opositores, perdona, habrá opositores de todo tipo, y hay gente que es muy crack y hay gente que saca la oposición con solvencia, pero desde mi punto de vista, sin un preparador, veo muy complicado sacar por libre esta posición. Pero bueno, es mi Sobre opinión. todo, sobre todo por el tema de acotar, de saber discernir lo esencial de lo superfluo, de hacer hincapié en qué aspectos sí y en qué aspectos no tanto, ¿vale? Porque seguridad social, lo sabe todo el mundo, tiende a ser un temario que puede llegar a ser ingobernable si no sabes por qué derrotero se mueve el tribunal a la hora de componer los procesos selectivos y tienes que saber, oye, pues hasta qué punto nos metemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando me preparé que en mi temario que yo usé venía hasta el tema de los regímenes y sistemas especiales del sector del circo. Y digo, ostras, como poder ponértelo, te lo pueden poner porque te pueden poner lo que quieran, Sí. pero si analizas los exámenes, pues vas viendo que se establecen ciertos patrones en los que, bueno, pues ni siquiera el régimen especial de los trabajadores del mar o el régimen especial del carbón tienen especial hincapié, más allá de alguna pregunta de corte teórico, sino que al final es que eso pasa muchas veces en las oposiciones. Nos creemos que van a ir siempre a la sección de la sección de la sección y bueno, se trata de un subgrupo C1, que vamos a ser Sí, administrativos de la seguridad social, que no se trata de ser ni gestión ni mucho menos técnico, que eso en muchos sentidos, sin desprestigiar en absoluto a nadie que sí. prepare estas oposiciones, pero veo que hay veces que no se sabe diferenciar unos niveles de otros y eso es Mm. fundamental porque siempre se tiene que ir de menos a más, siendo lo que es menos el conjunto completo de todos los epígrafes de la convocatoria. Es decir, Sí, al final yo coincido, en eso hace falta ayuda. Y de hecho, a ver, me anticipo un poco, pero eso es uno de tus puntos fuertes o de tu temario y de tu enfoque, realmente. La capacidad de sintetizar el temario específico. Y no me refiero a resumir o a sintetizar ese temario, sino a la capacidad de crear foco y de hacerlo servir como guía. Para mí sí, eso fue fundamental a la hora de abordar la parte específica, ¿eh? sí, mucha gente me pregunta precisamente por eso, ¿no? Porque me dice, oye, me han recomendado tu temario, pero tu temario es un resumen. Digo, no, mi temario no es un resumen. Mi temario lo que viene es a ceñirse a lo que realmente el programa que se define en la convocatoria, que es lo que hay que tomar de referencia para dimensionar el temario, dictamina. Y además siempre respetando la literalidad de la ley. Lo que pasa es que, justo lo que tú dices, ¿no? Focalizo mucho en los aspectos que pueden ser aledaños y que se pueden considerar de que entran o que no entran, ¿no? Pero evidentemente el temario está súper desarrollado y además con mucho mismo, con mucho trabajo para eso, ¿no? Para que tú identifiques qué es lo importante y además también te añado aquello otro que tú puedes ampliar si consideras que tu base es lo Mm, suficientemente sólida como para echar un poco más de peso a la maleta. ujú. Porque las oposiciones, como te digo, siempre tienes que ir desde el punto de vista más ambicioso a seguir creciendo, pero sin morir en el intento, porque de nada Sí. sirve ir con muchísimos y va todo a medio gas, porque al final no te va a resultar. Yo lo que noté con el primer contacto de tu temario es que tú habías sido opositor, que aparte, pues
tenías ganas de ayudar a que el resto seamos no Compañeros, opositores, sino eso es. Y bueno, realmente yo en tu material encontré un trabajo bien hecho en ese sentido. El aspecto visual también, para mi manera de estudiar, me funcionó muy bien. Hay otra gente que prefiere estudiar desde la ley, incluso opositores y preparadores. Lo hay de todo tipo. Pero bueno, yo si tuviera que resaltar, a mí eso me ayudó mucho. sí, aquí muchas veces cuando alguien tiene que decantarse por una preparación, sea una academia grande de las generalistas o sea un preparador a nivel más particular, muchas veces parece que es una competición y para nada es así. O sea, cada uno tiene que elegir lo que se alinee con sus necesidades. Oye, si a ti te gusta el estudio más visual o te gusta el estudio más plano, si a ti te transmite una persona más que otra, un poco lo que tienes que buscar son los ingredientes que Es que, satisfagan. Manuel, al final los enfoques son personales, ¿eh? Independiente. El conocimiento, yo creo que al final se barajan siempre 4 o 5 nombres dentro de esta convocatoria de formadores. Y esto es como la guerra que se dice que a un soldado se le presupone la valentía. Pues bueno, a vosotros ya se presupone todos los que estáis ahí un poquito en la pomada, tenéis conocimiento del tema, pero el foco es muy distinto. Yo personalmente, yo me basé en 2 preparadores, uno de ellos eras tú, pero yo compartí temario y me parece que es algo muy interesante, porque te ayuda mucho a contrarrestar bueno, cómo enfoca una persona según qué aspectos o según qué prestaciones y acabas de hilar muchas cosas. A mí me ayudó mucho a sentar y a digerir, porque pienso que es un temario que no vale con estudiarlo. La verdad que las prestaciones de la seguridad social es un tema que hay que digerir, que hay que entender y que hay que asentar. Y eso, aunque parezca mentira, aparte de estudiar, necesita tener paciencia, porque he visto mucha urgencia en compañeros que no han podido abordar el tema por un tema de prisa, pero es que hay que darle también su cauce natural, es decir, no es a priori un temario fácil, ¿no? En ese sentido, no se trata de una ingeniería aeroespacial, no hay que hacer un ejercicio de abstracción como en física, pero hay materia, es extenso y tiene sus particularidades y sus tecnicismos. Y eso, pues, yo creo que se ha de ir integrando con el tiempo. Necesitas darle su espacio. Claro, ahí justo la estrategia, por ejemplo, que yo os animaba a seguir, que fue la que a mí me resultó exitosa, ¿vale? Yo simplemente pongo a disposición de vosotros lo que considero que aporta valor y que se diferencia un poco de lo que, bueno, pues hay en el mercado, ¿no? Que en el mercado pues, lo que hay es, creo que bastante, enfoques bastante parecidos unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me decantaba por eso, ¿no? Por un aspecto visual mucho más diferencial, un acceso más directo a los contenidos. Aparte de, bueno, de explicaciones, pues que creo que con más ejemplos, con más reglas mnemotécnicas, pues calan algo más y se hace, como tú dices, más fácil de digerir. Pero aquí la clave está, como tú dices, en no tener la excesiva prisa, sino de hacer una primera toma de contacto en la que tú comprendas el concepto y después, a base de insistir con vuelta, vuelta y vuelta, pues vas a interiorizarlo, pero prácticamente solo, evidentemente con el esfuerzo de ponerte delante de los apuntes. Ahora, si simplemente nos vamos nutriendo de un test de aquí, un vídeo de allá y este tema que me han pasado, que no sabes si ni siquiera está actualizado o no está actualizado, pues lógicamente es mucho más De difícil. hecho, en esto yo creo que en su momento, cuando también contacté contigo, creo que coincidíamos, porque yo necesité una lectura previa de todo el Ah, sí, temario es verdad, cierto. Como me decías, yo es que necesito ver un para poco qué tener es. una dimensión global y total de lo que era la posición en la parte específica en sí. Sí, 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 Y, de y, y acuerdo. me- y para mí es imprescindible eso, porque te marca como unas pautas, ¿no? También de tiempo y de hacia dónde tienes que llegar. Aunque evidentemente todo no lo entiendes ni en una primera vuelta ni en una segunda, pero sí que te da pistas de hasta dónde y cómo tienes que abordar al final toda la materia. El ejemplo que siempre se pone, y lo vuelvo a poner porque es que es la verdad, es como cuando tú empiezas a hacer un puzzle. Tú empiezas por el marco, Sí, porque son las piezas que puedes identificar claramente que son esenciales para acotar el espacio que tú vas a dibujar, ¿no? El puzzle. En una segunda vuelta, a lo mejor vas haciendo la clasificación de color y dices, ah, vale, pues esta zona va a estar por arriba. Estos otros colores van a estar por abajo porque no es cielo, por ejemplo, ¿no?
y ya a base de seguir, todas las piezas las vas a poner. Entonces, siempre se pone el ejemplo del puzzle encaja a medida que avanza, pero es que es un símil súper realista Sí, en sí, el que se trata eso, de tener un espacio acotado sobre el que vas a basar tu preparación, ojalá con un material bien adecuado, bien enfocado, porque si no, al final tienes, por mucho que tú tengas la voluntad y la disciplina, pues te va a faltar ese ingrediente que yo creo que es clave, ¿vale? totalmente. No sirve de nada un temario infinito en el que, pues, que no vas a poder doblegar esa curva de pasar a la segunda vuelta, porque es que cuando pases ya se te ha olvidado lo primero. Yo No, comparto esa idea. Yo sé que hay, bueno, y me he encontrado con preparadores que, bueno, pero yo el chorro de material y tal, así para estudiar infinito, no lo veo práctico para esta oposición. Desconozco otras oposiciones, el material, pero además que siempre vas a poder ampliar, pero si directamente vas ampliando, es más difícil después, por tiempo, vas a que te, perder el foco. exacto, que te dé lugar a sentar lo que verdaderamente es impepinable. O sea Yo lo que, siento así también exacto. y me funcionó de esta manera. Bien, bueno, pues después de este primer bloque donde hemos hablado de esa decisión de opositar, un poquito de la seguridad social y tal, vamos a hablar de la preparación. ¿Qué tiempo dedicabas tú al estudio y en qué circunstancias personales, profesionales, pues te Sí, embarcabas cuando vale. Que estabas? no sirva de precedente porque esto cada persona, para mí lo más importante es que cada persona tiene que conocerse un poquito. Es Ujú. decir, desde lo más básico, es decir, funcionas mejor por la mañana o por la tarde y Totalmente. también las circunstancias personales que tenga cada uno. Pero bueno, como estamos hablando de mi caso, a ver, yo en un principio, yo hice un primer abordamiento en la antigua convocatoria, que fueron 2 meses, y luego lo dejé de lado, ¿vale? Entonces Ujú. me empecé a interesar por la convocatoria, entonces, por la segunda convocatoria. Entonces yo La base. empecé, después de hacer un rastreo y de escoger mis preparadores, yo empecé a estudiar a mediados de febrero. Se puede decir que yo estudié 7 meses, 7 ¿vale? meses. Ujú. Entonces, mis circunstancias son que yo hacía años que no estudiaba a fondo. Siempre he sido activo a ese nivel, ¿no? Porque siempre he tenido contacto con el estudio, pero no a nivel de lo que requiere, ¿no? Una posición de estas características. Entonces, pues sin engañarte, el primer tercio, ¿vale? De mis 7 meses fueron sesiones maratonianas, ¿vale? Ujú. Es decir, yo estudié 8 horas, ¿vale? Ujú. Yo, mis circunstancias personales fueron que yo no tenía, por un lado, tenía tiempo, pero yo acababa de cerrar mi negocio y no tenía ingresos recurrentes mensuales, no había desempleo, ¿vale? Entonces, pues por un lado sí tenía tiempo, pero por otro, bueno, pues había una presión también, obviamente, que eso derivó en un sobreesfuerzo por parte de mi familia también, ¿no? Sí, Que sí. me apoyaba en ese sentido. Entonces, yo creo que un primer tercio, básicamente 2 meses, fueron tarde y noche, 4 y 4, ¿vale? Con Ujú. sus descansos, obviamente. Pero luego, cuando yo me puse a cero, sí que más de la mitad de la posición ya pude empezar a compactar esas horas, a restringirlas y aprovecharlas. Porque la verdad es que no se trata de muchas horas, sino de saber muy bien utilizarlas. Al final, Exacto. sí, la cantidad de horas no te dice nada. Lo que pasa es que yo las requerí para poder ponerme a hacer un poquito. Una vez que cogí el ritmo, pues incluso llegué a estudiar solamente 4 horas en la parte final, pero fue todo bastante paulatino, bastante Ujú. paulatino. Entonces, si tuviese que decir a nivel de estudio, lo que creo que es imprescindible es constancia. O sea, yo creo que es una posición de este tipo, no te la sacas si dudas o si no eres constante. Pienso que no hay que tener cualquiera, si la he sacado yo, pues puede sacarla cualquier persona, ¿sabes? O sea, no hace falta ser un Einstein, pero lo que está claro que tienes que entender que hace falta tiempo, paciencia, ritmo y yo no dejé de estudiar prácticamente ningún día. Entonces, yo recuerdo los domingos que estudiaba por la mañana. La única vez que no estudiaba era los domingos por la tarde. Ujú. Entonces, no fue tampoco todo, dijéramos, calculado a nivel de horario, ¿sabes? Con un calendario, pero yo logré tener un ritmo en el que prácticamente no dejé ningún día de estudiar.
¿vale? Bien, además que eso te marca también una rutina, que mucha gente la necesita. Mucha gente me dice, oye, tú me das los materiales, pero ¿me ayudas a planificarte? Y yo digo, mira, indirectamente te ayudo a planificarte porque Mm, como estructuro la posición por etapas, pues seguir el hilo de las clases en el orden en el que yo te las sugiero, que altera un poco el orden en el que se indican los temas en la convocatoria, pues te sirve de planificación. Eso es así un poco porque yo considero que acercándonos a los temas que están relacionados, por ejemplo, ver todas las prestaciones juntas y después ver toda la parte de tesorería junta, ayuda a esas interconexiones que se dan, porque lógicamente no tiene sentido hablar de bases reguladoras si todavía no conoces que hay una no base lo tiene. reguladora por contingencias comunes, otra base reguladora por contingencias profesionales, que es O una de contingencia. regímenes especiales antes de haber dado cotización. Entonces, eso es importante. Por eso yo establezco ese orden de primero una parte de contexto, de saber, oye, cuál es el ámbito de aplicación, el campo, los Totalmente. regímenes. Después esa acción protectora, que ya me da pie a la parte de las prestaciones. Y por último, toda la parte esa de tesorería, donde nuestro gran amigo procedimiento administrativo de recaudación nos espera Sí, con señor. todas sus bases. Bien, Y nada, pues yo. si tuviese también que realzarte algún aspecto sobre el estudio, yo personalmente, esto lo tuve claro desde la primera convocatoria, que para mí los test son indispensables. Es decir, yo no concebía leerme un tema y no abordar después los test que fueran necesarios. Ujú, Lo digo porque he encontrado otras formas de tanto de enseñar como de abordar y no, yo no le encontré sentido. Para mí tienes que acompañar cada tema del específico, hablando ujú, del específico, hablamos, ujú. con una práctica de test, porque es que ayudan muchísimo a saber primero por dónde va el foco, qué se Sí. pregunta, qué no se pregunta, dónde estás fallando, qué has de repasar y dónde has de fortalecer un poco el estudio. Sí. Además, en los test pasa un poco como con la preparación. En cuanto a acotar, que puedes ir de menos a más. Es Mm, decir, tú tienes que hacer test, pero no lo hagas por impulso, porque también estás desperdiciando la bala de medirte en condiciones. Hay gente que se ve la clase y se pone a hacer el test. No. Si vas a hacer el test, no solamente consiste en ver la clase, sino trabájala un poco, estudiala y entonces haces el test. A mí en ese sentido me gusta aportar primero una batería de preguntas de corte teórico, porque ahí no tienes que tener todavía esa aplicación práctica que te exige el caso del supuesto, una introducción a los supuestos prácticos y después ya supuestos prácticos, primero de corte temático, porque es interesante también medir no solamente lo que tú sabes de un tema porque te haya caído una pregunta, sino que te hagan 15 preguntas de ese tema y tú digas, sí, vale, pues en tema de incapacidad temporal, por ejemplo, pues me sé muy bien tema de cálculo, tema de los porcentajes, pero patino en el control de la incapacidad, de quién tiene la competencia en la mm, prórroga o quién la tiene en los primeros 365 días, etcétera. Entonces, en ese sentido, después ya se da otro paso que es, oye, test mixto. Y ahí ya tú, por ejemplo, volviendo a los temas, a los test temáticos, tú dices, ostras, llevo súper bien la parte de prestaciones, pero en tesorería me da un fortiflujo porque me gusta menos, la trabajo menos o me cuesta más. Entonces, hacer test es un diagnóstico súper certero del nivel que llevas y de lo que tienes que pulir, ¿vale? sí, no obstante, o sea, tú ya lo has completado, porque tampoco he sido todo lo preciso. No se trata de hacer test, sino es que tú esa parte la enfocas muy bien también. Para mí es uno de tus puntos fuertes. Es decir, no es lo mismo ponerte a hacer test de según qué dificultad después de haber hecho una vuelta al temario o dos vueltas, que hacerlo increchendo. Entonces, bueno, yo encontré en tu temario que eso facilitaba mucho el estudio, ¿no? Unas primeras preguntas de toma de contacto con la prestación, estamos hablando de una prestación, y luego la profundidad quizá de ir avanzando en ese sentido, ¿no? Lo hacen muy bien, no, la verdad, a mí me ayudó mucho. En el tema del test, además, a mí siempre me gusta retorcer un poquito alguna que otra pregunta para que sirva, bueno, pues de vueltas a posibles trampas que nos podían poner en el examen. Lo que pasa que, bueno, también hay gente que peca de buscar trampas donde no la hay. Entonces hay que tener mucho cuidado y con mucho temple para estar uno seguro de sí mismo y decir, bueno, no le tengo que buscar tampoco siempre los tres pies al gato porque realmente hay veces que las Es preguntas son que eso, asequibles.
es verdad que es uno de los aspectos más peligrosos de esta posición, que te puedes ir por los cerros de Úbeda fácilmente, ¿sabes? Por el ramaje y olvidar realmente el foco y lo esencial, ¿sabes? O sea, sí, sí, es muy fácil, es muy fácil. Por eso considero que es importante tener un preparador. Yo coincido contigo en el tema de la dificultad de la oposición y yo, por ejemplo, siempre no me he considerado una persona súper inteligente, como tú decías, no hay que ser un Albert Einstein, pero sí que hace falta ese ingrediente de la constancia, de la Sí, disciplina, porque se trata de ir trabajando granito a granito para que al final se vea pues lucido ese esfuerzo. Si tú al final vas por lo que sea, ¿no? Porque por tus condiciones laborales no puedas o porque personalmente no sí, tengas una vez. ese punto, pues entonces no. Yo muchas veces hago llamadas de teléfono en las que gente me dice, oye, ¿qué tiempo mínimo necesito? Digo, mira, yo te recomiendo que mínimo sea un cómputo semanal de 25 o 30 horas, porque hay gente a lo mejor que de lunes a viernes solamente saca 2, pero después se enchufa el sábado y el domingo 8 y 8. Oye, mira, pues a lo mejor eso es compatible, porque al final alcanzas ese mínimo. Digo, pero si no llegas a ese mínimo, de que tú al final tengas un contacto de 3 o 4 horas al día en promedio, es que no te va a rentar porque cuando termines de ver todo, está ya muy atrás Sí, lo que viste. lo que Entonces, pasa es que ahí a veces nos olvidamos que hay un trabajo también por parte del opositor y uno tiene que saber, por ejemplo, a lo que te preguntaron también se le podía responder, bueno, ¿cuándo rindes tú más? Hay que tener en cuenta muchos aspectos. Hay gente que trabaja bien de noche, hay gente que trabaja muy bien por la mañana. Yo me levanto muy pronto y a las 11 de la mañana tengo 3/4 partes del estudio mirado. O sea, eso ya depende de cada uno. Entonces, a veces también se deposita todo en el preparador. Bueno, tú tienes que, uno ya tiene que enfocar el tema de la mejor manera y todos no tenemos ni la manera, ni la misma forma de estudiar, ni aprendemos igual de rápido, ni memorizamos tampoco con la misma facilidad. en ese sentido, yo por eso el año pasado el curso sí que lo hice con clases en directo, pero este año ya las clases las hago grabadas porque considero que al final aquí nadie está por obligación, es decir, el que opositas porque quiere. Si tú no tienes interés, cuando me dicen, no, es que me ayuda a obligarme a ir, mírate bien el interés que tienes de verdad en opositar, porque si de verdad quieres cambiar de un sector a la parte pública, te da igual que la clase sea en directo que la clase sea grabada. La clase, yo por ejemplo he mirado porque había a lo mejor interrupciones innecesarias, preguntas a lo mejor que a lo mejor eran demasiado básicas y que cortaba el ritmo, el propio horario que establece pues puede ser incompatible con el resto de compañeros. Entonces digo, mira, no ofrece nada nuevo, y realmente creo que es más interesante tener centralizado. Además, el vídeo, cuando yo lo grabo, lo edito. Es decir, que está mucho más enriquecido. La clase en directo sale como sale. Sí, Si patinas en un aspecto que se te ha olvidado, que te has equivocado, pues metiste la pata, mientras que de la otra forma creo que está incluso más trabajado lo grabado que lo sí, directo. sí, que lo de... Pero bueno, lo que te decía, que no me considero una persona inteligente por haberlo logrado, ni somos eruditos ni nada, sino que aquí de lo que se trata es pues de insistir para, bueno, pues hacerte con ese contenido, porque realmente si analizas además los exámenes, es que se mueven siempre en una frontera y en unos cotos muy, muy, muy concretos que es fácil identificar y que eso es lo que tenemos que fortalecernos. Yo la verdad que intento diferenciar los dos aspectos. A un preparador hay que exigirle, yo soy el primero, que soy exigente con un preparador, nada faltaría, pero no sé, un opositor tiene que tener claro que van a haber días complicados. O sea, en Ahí 7, 8 meses, un año de estudio, es imposible que no te vengan días muy complicados. Entonces, la actitud ahí, hombre, tampoco digo hacer lo que yo hice, porque yo fui a estudiar incluso con dolor de cabeza, porque yo quería imprimirme un ritmo, porque tenía cierta urgencia, porque el no tener unos rendimientos o un ingreso mensual, pues también me te ejerció ocasionaba presión. así de claro, ¿sabes? Eso existe. Pero van a venir esos días complicados. Y no va a ser ni uno ni dos, ¿eh? Pueden ser que sea, ¿sabes? O sea, ¿Pensaste en abandonar alguna vez o ¿ves? nunca? Eso no. Eso no. Eso es súper No. importante. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me motivaba era poder llevar a cabo este proyecto de destino funcionario, porque yo Claro. siempre he tenido mucha vocación y aparte porque yo tenía mi trabajo estable, tenía muy buenas condiciones laborales, un trato súper bueno a nivel Sí, sí, que no con los tenías compañeros y demás, problema en ese pero sentido. buscaba pues una estabilidad, porque no es que no la tuviera, pero nadie está hoy en día fijo, como se suele decir, ¿no? De aquí a 5 años pueden pasar Sí. muchas cosas. Y con mi chiquillo ya en el mundo, yo lo que quería era garantizarme una estabilidad laboral,
por supuesto, si además iba acompañada de mayor calidad de vida y de no tener que estar trabajando hasta las 6 de la tarde, pues mejor Claro. que mejor. Pero me hacía mucha ilusión el tema este de la vocación de decir, porque yo cuando estudiaba veía que había muchas aristas que se podían afilar en esta oposición. Veía, por ejemplo, el tema de acotarlo. Veía, por ejemplo, el tema de hacerlo un poquito más lúdico, más visual, más directo, más tangible, con reglas mnemotécnicas, con ejemplos. Porque veía como que desde que llegó las TIC, la tecnología de la información y la comunicación a nosotros, casi que todo es un vídeo en el que mucha gente se dedica pues, a leer lo que dice el texto. Entonces, si no contextualizas y no ayudas a interpretarlo, no da mucho. Sí, sí, un pelín aséptico, es así, es verdad. Sí, sí, es Entonces, difícil. digo, ostras, yo creo que aquí hay cosas que se pueden destacar y que se pueden hacer de otra manera. Entonces, bueno, pues me lancé a Sí, la piscina sin saber qué repercusión iba a tener. Lo único que, bueno, pues afortunadamente sí que se fue corriendo un poquito el boca a boca y, bueno, pues he ayudado y además considero eso, que es ayudar, porque sí, yo te doy lo que considero que funciona o lo que al menos a mí me funcionó. Puede ser que a otra persona no, ¿vale? mm, Entonces, por eso decimos que esto es como cuando te vas a comprar una casa o un coche y tú o quieres hacer algo en tu vida importante y tú dices, oye, pues tengo que tocar varias puertas para ver cuál es la que mejor se alinea con mis necesidades. sí. Lo que está claro que al final cada uno tiene que tener su zanahoria. Y tú la encontraste a través de, pues de ese trasfondo educativo, ¿no? Que luego te ha ayudado seguramente a complementar todo el conocimiento que tú, pues, obtuviste de la oposición. En mi caso, pues, ya te digo, el mejorar la vida de mi familia bien, haciendo este esfuerzo por parte de ellos y confiando en mí, pues para mí ya suponía. Yo nunca pensé en abandonar. Eso es. Y tampoco tenía en mente que lo iba a conseguir. Lo único que tenía en mente es que tenía que conseguirlo, que es distinto. Pero uno siempre sabe que un mal día en un examen puedo tenerlo yo, puedo tenerle cualquiera. Es decir, estás expuesto, si juegas estás expuesto a que no. Ahora, y sí que hubo gente externa que, hostia, estoy igual, Isaac, por mucho que lo trabajes puede no salir. Lo que pasa es que yo eso no lo retenía mucho rato en mi cabeza. Soy una persona bastante optimista en ese sentido y tenía que conseguirlo y trabajaba solamente para eso. Bien, siempre hablamos cuando se charla con las personas de lo bueno, pero a mí también me gusta hablar de lo menos bueno. Me gustaría Ujú. saber si cambiarías algo que hubieses hecho en tu proceso para que un opositor que esté ahora mismo en la vorágine de estudiar, pues lo tuviera presente y diga, ostras, pues yo también estoy haciendo eso y lleva razón este consejo. Vale, a ver, hostia, esto yo te voy a ser totalmente honesto, ¿vale? Es decir, parto de la base, no cambiaría nada, ¿vale, Manuel? No cambiaría nada porque no soy de mirar mucho hacia atrás y creo que utilicé las herramientas que tenía en ese momento y que aproveché mis circunstancias. Vale, Ujú. dicho lo cual, te lo planteo, es decir, obviamente si yo ahora pudiese escoger, quizá hubiese preferido tener unos ingresos mensuales porque obviamente te dan cierta tranquilidad para poder plantear el estudio, que no es algo sencillo, de una manera más confortable, ¿no? Pero también pienso que sin esa urgencia, sin ese hándicap por mí o ese obstáculo que tenía yo, seguramente a lo mejor no me hubiese imprimido a mí mismo la tenacidad o el ritmo que, por lo tanto, no, yo diría que no sé, Ujú. no cambiaría nada, no. Hombre, Bien. siempre uno espera o desea que las cosas puedan ser más sencillas o más fáciles. Ujú. Yo también, por ejemplo, tengo conocimiento para haber sacado un 15 en el supuesto y yo fallé una pregunta, la más tonta, por no leer. La Ujú. más obvia del supuesto, entonces estas variables juegan. Sí, sí, sí. Además, yo soy de los que piensa que la nota de un examen no representa el nivel de un opositor. Es decir, No, no hay tiene por qué gente no. que puede tener un nivel top, como por ejemplo me consta que lo tenías tú, y leer mal o a lo mejor pasar una respuesta como le ha pasado a otra compañera a la plantilla definitiva que se equivocó a la hora de pasarla, pues te juegan una mala pasada. Ojalá solamente sea en una y no a lo mejor en la decisiva que te hace quedar fuera de ese Sí, corte, ¿vale? Pero después también está el opositor que va medio qué
porque ha estado a lo mejor enchufado los 3 últimos meses, pero los previos no ha hecho absolutamente nada y le sale un supuesto brillante y la primera parte simplemente pasa al corte, quitando a lo mejor, voy a decir una frase que no es del todo adecuada, ¿vale? Quitándole la plaza a otro. Nadie le quita la plaza a nadie porque nadie Bueno, tiene plaza, ¿vale? nos Entonces, entendemos, sí, sí, se pero entiende. que nos entendamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el examen es un poquito peligroso y lo que tú dices, ¿no? Un mal día lo puede tener cualquiera y incluso eso, ¿no? Que te puedes, o tú puedes interpretar, porque en el supuesto práctico muchas veces pasa eso, una pregunta de una manera, realmente el tribunal estaba exigiéndote el conocimiento de otra materia por la que tú no habías deparado. Es decir, que en ese sentido no se puede juzgar a una persona por su No, nota. hay muchas variables, hay muchas Ujú, variables. A mí, por ejemplo, el test me exigió muchísimo. ujú. La primera parte yo personalmente la encontré, la de este último examen la encontré complicada, me exigió mucho y me exigió mucho tiempo del examen. Y Sí. aparte ahí tuve que hacer estrategia. O sea, Mm, no me bastó solamente con el conocimiento, sino que tuve que aplicarlo. Así como sí que encontré el supuesto, realmente yo creo que este supuesto de este último examen, cualquier persona que se haya preparado mínimamente con un preparador competente, yo creo que era asequible. qué buen atributo. Un preparador competente. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, Eh, hay de todo, ¿eh, Manuel? sí, 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 A ver, lamentablemente hay de todo. Y el que juegue con algo tan serio como eso, ¿no? Como preparar una oposición me parece dantesco porque para mí son palabras mayores, merecéis, como yo merecía cuando lo era, el máximo respeto porque hay detrás mucho esfuerzo, mucho sacrificio, no solamente económico como puede llegar a ser, sino tiempo y no hay sí, es que necesidad en tu de que... caso, yo creo que esto te lo comenté en alguna ocasión. Yo creo que se nota mucho que has sido opositor y las ganas de, o sea, has vivido esa ruta, ¿sabes? Y creo que tienes una capacidad humana en ese sentido muy envidiable, la verdad. O sea, Eso yo te felicito en ese sentido. En ese es sentido, fundamental. eres una persona, perdona, que como preparador eres muy cercano. Y Ujú. eso, desde la otra, viendo desde la otra parte, muy de agradecer. Ujú. Es fundamental lanzar ese o recibir, tener la sensación de esa empatía, porque si no, al final, dentro de que es una preparación a distancia, se queda todo como un poco descafeinado y bastante Sí. frío, ¿no? A mí siempre me gusta, pues, ayudaros y que me sintáis cerca, pues, no solamente para una duda, sino nosotros, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos hablado, Isaac, desde que tú aprobaste? Pues para el tema de la bolsa por si no conseguía superar el proceso, el tema de las impugnaciones, es decir, que no se queda en una simple relación de, oye, yo quiero hacer la preparación contigo y te pregunto, no sé, 3 dudas a lo largo de mi... No, no, se trata de que al final, lo que tú has dicho, ¿no? Ese factor humano, que haya una persona detrás. También es cierto, ¿vale? Sin quitarle méritos, que obviamente, y yo creo que tú era la primera aproximación que hiciste a las oposiciones como formador fue esta convocatoria, ¿no? Si no me Sí, equivoco. correcto, sí, sí. Entonces, obviamente, tiene pinta, yo me atrevería a decir que te va a crecer mucho el tema y esto te... Entonces, no es lo mismo tampoco tener una gran cantidad de alumnos, ¿sabes? O sea, todo tendrás que crecer también a la hora de gestionar eso. Pero Ujú. indudablemente, el que tiene una capacidad de transmitir o unas ganas de querer ayudar como las que tú tienes y encima tiene el conocimiento, solo puede ir por derroteros que ayuden a construir, aunque eso se crezca, que seguramente te crezca, este hijo Ujú. que es destino funcionario te va a crecer, pues yo creo que la seña y de identidad, ¿no? Y un poquito de tu forma de ser más allá de la oposición, yo creo que va a dejar el rastro y la vas a impregnar en todas las estructuras que te puedan cambiar, ¿no? A la hora de abordar el negocio o el proyecto de... Ujú. Sí, sí. A ver, aquí muchas veces, eso también lo hemos comentado nosotros alguna vez, que nos ha reñido el lucro con el ser una herramienta útil No, para... de hecho eres un ejemplo. De hecho eres un ejemplo. No todo, de hecho hay academias que son muy, muy, muy caras y que son están bastante alejadas de enfocar correctamente el estudio de esta oposición al menos. Sí, pero también echando una lanza a favor, yo, por ejemplo, las formaciones con las que encaré esta oposición son
de muy buena calidad y son de precio asequible. Por lo tanto, también hay formadores que ofrecen una muy buena formación a un precio razonable. Sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando un poco del proyecto de Destino Funcionario, te quería preguntar, ¿quién te habló o cómo descubriste los contenidos que yo iba poco a poco subiendo y nutriendo a mi canal de YouTube? De Destino Funcionario, sí, hombre. Bueno, yo fui un buceador empedernido de YouTube. Yo me revisé cada vídeo que había y entonces llegué a uno de tus vídeos y simplemente me pareció interesante y potente la manera que tenías de describir. Yo creo que fue el vídeo de nacimiento y cuidado del menor, juraría. Porque al final me vi todos tus vídeos, pero yo creo que fue el de nacimiento y me pareció muy interesante, no solo como lo explicabas, sino que yo también te hice un par de comentarios con respecto a alguno de esos vídeos y me fascinó la manera que tuviste de contestar, tan humilde y con tanta predisposición para, no sé, para aclarar el tema y luego ya sí que he sabido de tu predisposición para mejorar incluso tu material. Y eso me parece de las mejores cualidades que puede tener un formador de oposición. A ver, es lo que tú dices, mi material, como es la primera remesa de opositores, ¿no? La primera convocatoria a la que he ayudado a preparar a los opositores, es un material que no que esté por pulir, ni mucho menos, porque el material yo lo hago con la máxima profesionalidad Sí, no, y con total delicadeza, ¿vale? Mis horas me llevan, te lo puedo asegurar, pero evidentemente a medida que más personas vayan viendo ese material, pues más se puede enriquecer o se puede matizar determinados aspectos. Eso pasa mucho también con las preguntas tipo test, ¿no? Tú haces una pregunta y no es lo mismo que la hagan 10 personas a que la hagan 1000, lógicamente, porque te pueden llegar muchas sugerencias acerca de, no solamente de que haya una imprecisión, sino simplemente pues que la pregunta se formule de otra manera para que quede aún más claro y evite malentendidos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú siempre has tenido un enfoque muy acertado porque ayudabas y contribuías a la mejora continua, que es uno de los pilares fundamentales en los que yo baso mi preparación, que el material está vivo y que, por supuesto, lo considero completo, compacto y más que suficiente para que con eso exclusivamente puedas llegar a conseguir con garantías superar el proceso de oposición, porque fue el que yo utilicé y a mí me funcionó. Y yo considero que esta siguiente convocatoria no ha sido muy diferente a la mía. Por un lado, como tú dices, el test se ha endurecido, pero sin embargo el supuesto lo he visto bastante más asequible. Entonces creo que se ha equilibrado con bastante acierto. Y yo, cualquier crítica constructiva como las que recibía por tu parte, no es una crítica, es simplemente un comentario. Oye, pues encantado de que... Sí, pero créeme, Manuel, que desde el otro lado, que un preparador tenga esa predisposición abierta es fantástico, ¿sabes? Porque aparte permite aclarar los temas, que al final no se trata de señalar. Aparte que en muchas ocasiones no se trata ni de errores, sino de descuidos. Es un material muy extenso que es normal que hayan descuidos, como también lo tiene el opositor a la hora de entender o de comprender una prestación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese ámbito lo cuidan muy bien y yo la verdad es que lo destacaría de tu formación, yo lo destacaría. Yo no es algo que me haya encontrado muy... Sí, en otros casos, ¿no? En otras elecciones de academias, preparadores o lo que sea. No me puedo quejar, me costó mi tiempo encontrar los formadores, también te digo, porque me llevó un tiempo. Yo empleé un tiempo porque veía cosas que no me cuadraban, pero al final me acerté. Es importante dedicar ese tiempo preliminar a la elección porque, bueno, también siempre vas a tener lugar de reconducir esa elección, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, no concibo que nadie vaya a pagar por adelantado absolutamente todo su compromiso con el preparador. Yo, de hecho, no establezco ni compromiso ninguno, ni cuota de matrícula, ni permanencia de nada. O sea, tú vas pagando por el material a medida que lo necesitas, porque me parece que como confío en mi material y sé que es de utilidad, no tengo que exigirte que pagues de antemano, porque ahí es donde yo veo que puede haber la trampa de decir, te están pidiendo que pagues de antemano y ahora después, si a ti no te gusta, ¿qué haces con ese desembolso? ¿Vale? También es verdad
perdona, que la convocatoria anterior íbamos más a ciegas, porque hacía mucho tiempo que no se convocaba, porque no se conocía tantos preparadores a nivel de seguridad social, solo en un circuito más cerrado. Y yo creo que a partir ya de este segundo año, ¿sabes? O sea, ya un poco un opositor que venga de nuevas a seguridad social tiene opiniones de los que nos hemos presentado, tiene más visión y yo Sí, creo sí. que Yo, de hecho, más sentido. a gran parte de mis opositores, bueno, se lo pido a todo el mundo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la voluntad de hacerlo. Os pido que dejéis reseñas en mi espacio de Google porque ayudan a otras personas a decir, a valorar si mis contenidos son apropiados. Y ya nos acercamos a las 100 reseñas, ¿eh? Al principio eran Claro. 4, 6, 10, pero ya superé el medio centenar y ya son cerca de 100 reseñas. Y, lógicamente, la gente pone su punto de vista. En ese sentido, pues, y te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo que tú más valoras del material que yo te ofrezco? Claro. Bueno, sí, de hecho lo expuse yo. Yo creo que, a ver, son varias cosas las que destacaría de tu temario y tu enfoque, pero para mí quizá el pilar fundamental es tu capacidad de síntesis del temario específico. Y me explico, creo que lo comenté antes. No el hecho de resumir y sintetizar, sino de crear un foco de valor, ¿sabes? Y que sirva como guía. Porque hay muchos detalles, hay muchos plazos, hay muchas fechas, muchos conceptos, muchas cantidades y tener una guía de alguien que sabe cómo orientarte hacia dónde tienes que aprender los conceptos fundamentales y a partir de ahí diversificar, profundizar y esquematizar, me parece fundamental. Y eso es algo que de tu temario que yo lo destacaría, ¿vale? Porque Es, hay temarios buenos, perdona, y muy completos, extensos y quizá duros a la vista, ¿sabes? Obviamente habrá opositores que a lo mejor prefieren trabajar directamente desde la ley, ¿sabes? O sea, pero, y hago colación, el aspecto visual de tu material, ¿vale? A mi forma de estudiar le ayudó muchísimo, porque yo siempre digo que, bueno, un profesor, ¿qué es mejor profesor? El que te enseña igual que otro, pero lo hace riendo, ¿sabes? O sonriendo. Yo creo que tiene que haber una parte de entretenimiento, de juego, de desmitificar un poco la seriedad de la oposición y creo que en eso eres, si me permites, un poco artista. Entonces, el material en ese sentido a nivel visual tuyo, no sé si también por tu herencia, o si me permites comentar lo que creo que eras arquitecto. sí, Vale, pues yo creo que eso también te ayuda un poco, ¿no? A tener esa relación visual y ese enfoque más atractivo desde mi punto de vista. Obviamente, también destacaría la cercanía, ¿sabes? O sea, porque cualquier opositor, estoy seguro de que se acerque a tu temario, por cualquiera de las vías, te va a tener como soporte y eso tú lo sabes mejor que nadie, ¿sabes? O sea, es importantísimo para un opositor que se enfrenta por primera vez, incluso a una posición. Y pues no sé, quizá esto. No. Yo, a favor del opositor, siempre te diré y siempre defiendo que independientemente de la calidad de los materiales, sean los que se usen, al final el examen lo hacéis vosotros. Es decir, que el mérito de que tú estés aquí hoy hablando conmigo es 100% tuyo. Yo te puedo dar el medio, pero eres tú el que se ha puesto a estudiar delante de los apuntes y eres tú el que has identificado que la B era la correcta y no la A ni la C ni la D. Sí, pero bueno, al final eso se complementa, Manuel, porque al final es que un opositor sin un buen preparador, ya te digo, yo desde mi punto de vista es una posición que no la concibo por libre. Que ojo, que hay gente que se la saca y cada uno funciona, pero como comentamos aquí mi caso y mi opinión, pues es esta, ¿sabes? Entonces al final es un tándem, ¿eh? No te creas, es un tándem. Sí, pero Porque el opositor que tiene una duda y se la respondes en el mismo día o como mucho a la semana siguiente, en el momento en el que está estudiando una prestación y hay algo que no le cuadra, te lo agradece el resto de su vida, porque eso desencalla ahí un punto que por otro lado puede ser frustrante, ¿sabes? O sea, en muerte y supervivencia, por ejemplo.
Sí, es que yo sé cuando llego a este tema, ¿qué digo en la introducción? Que el nombre no puede estar mejor puesto, ¿no? Sí, sí, Porque totalmente, es que ese totalmente. tema, y mira, que creo que es el tema que mejor estructurado tengo de la oposición. ¿Y sabes Sí, por qué? ¿Sabes por qué lo es? porque Y no fue, lo he pedido. fue el que más te costó. Esto creo que lo Porque comentamos una fue vez. el que más me costó y porque fue el primero que hice antes de que existiese destino funcionario. Es Claro. decir, yo en el impasse entre que hice el examen y supe que aprobé, porque yo no iba a ofrecer destino funcionario sin aprobar, y me parece ahí súper importante el matiz que tú dices, se nota que has pasado por la oposición, porque para mí eso es muy nutritivo y hace que esa empatía que tú dices se traslade al opositor. Oh, perdona que te interrumpa. Se nota que has pasado por la posición hace poco, que eso también es importante. Sí, también es importante. Porque, claro, tú a lo mejor eres un super A1 de la Seguridad Social y ahora preparas A1, A2, C1, pero te falta a lo mejor ese foco de discernir perfectamente qué es para administrativo, qué es para gestión y qué es para técnico. Entonces ahí creo que en mi caso, como simplemente voy a lo que he hecho y a lo que he aprobado y en lo que puedo darte mi experiencia, pues ahí sí que está ese coto que tú dices, ¿vale? Esa síntesis bien desarrollada. Pero muerte y supervivencia para mí fue el tema más difícil de la oposición Mm. y después, si, como me decían, ¿no? Yo por mis estudios soy una persona muy estructurada. Entonces, ese tema lo modifiqué en la forma en la que convencionalmente se ofrece, porque se ofrecen todos los requisitos de todas las prestaciones juntas. Sí, Después, sí. En la ley es un caos. es caótico, es Si caótico. lo Entonces yo dije, permites, pues mira, es un. esto tiene más sentido afrontarlo por partes. Cogemos una prestación de cabo a rabo, cogemos la siguiente de cabo a rabo y dentro de cada prestación los distintos apartados. Mm. Oye, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se extingue? Porque realmente es bastante duro. Es el tema más difícil y ya te digo, fue uno de los primeros que hice y que me llevó muchísimas horas redactarlo, porque es un tema Sí, intenso, pero que cuando te lo dan digerido, como tú decías, pues se hace infinitamente más claro, es llevadero. que lo cambia todo. De hecho, también te diré que nos ayudaste a la convocatoria anterior, incluso con la parte general, cuando tú, yo creo que es este año cuando abordas la parte Sí, general. Sin sí, embargo, la estrategia que yo comparto contigo, porque yo pienso que esta oposición la has de llevar con estrategia, a no ser de que tengas 2 años para estudiar todo el temario general y en el específico no se puede sacrificar nada. Eso está clarísimo. sí. Yo no se puede, aparte son 2 cortes, has de superar los 2 cortes, independientemente de que el supuesto te pueda acercar más a casa, dependiendo de cuál sea tu situación, donde vivas. La mía no, porque yo vivo en una gran ciudad, vivo en Barcelona y dentro de lo que yo creo que me voy a poder quedar Queda bien. en Sí. casa. Ujú. Pero eso, lo que decía, que nos ayudaste con el tema de la estrategia en el general, que a mí también, al coincidir, yo me acabo de reafirmar el tema de decir, hostia, pues sí, sabes, pues lo estás enfocando bien, ¿sabes? Y tal, en ese sentido, y al final, pues resultó, ¿me entiendes? Que tengo cierta envidia porque, claro, la gente que ahora coja destino funcionario, pues seguramente va a tener también la parte general y como te conozco o como conozco al menos tu material, dudo mucho de que eso no tenga gran valor. Y eso va a ayudar mucho también en esa Sí, parte. sí, porque la parte general, que mucha gente la deja de lado, la deja, yo coincido contigo y de hecho sigo pensando lo mismo, que la estrategia tiene que estar siempre presente en un opositor y la parte general tienes que trabajarla en su justo momento. Mm. Aquí hay que empezar sí o sí con la parte específica porque te va a rentar un 84% de tu resultado y la parte general la tienes que trabajar, pero una vez que ya hayas dimensionado y trabajado la parte específica, al menos en la primera vuelta. Te diría que incluso un Sí, poquito más adelante, ¿vale? y has Pero de ser consciente que has de pasar ese corte, pero no mm, perdamos de vista que las dos convocatorias se trata de 23 preguntas, ¿no? exacto. Entonces, ¿No me ¿qué es lo que equivoco? supone? No, está correcto. ¿Qué es lo que supone esas 23 preguntas de 70? Pues un peso evaluativo de un 16%. Por eso te digo que el Pero es que yo 84%. recuerdo que tenías hasta un, Sí, es bueno, que es súper tenías importante. un esquema hecho con los porcentajes incluso de lo que te merecía la pena estudiar eso o lo que había que dedicar a esa parte. A mí Claro, también me ayudó mucho esa parte del teórico. ahora, como tú dices, ya sí que ofrezco la oposición completa, porque la primera convocatoria, como tú dices, solamente ofrecía la parte específica. Ahora ya la ofrezco Me al alegro. completo.
y realmente es súper interesante poder haberlo hecho desde primera hora, pero era imposible, era inviable y consideraba que era más interesante poner el foco en la parte específica a lo que te decía, a ir con todo y dar un mal servicio, ¿vale? No me caracterizo por eso, me gusta hacer las cosas desde el punto de vista más profesional y riguroso. Ahora ya sí, pues he tenido todos estos meses para prepararla y creo que ha quedado un material envidiable porque está pues igual de bien estructurado que la parte específica, sabiendo acotar qué es y qué no lo importante y con el mismo aspecto visual, con los mismos márgenes para destacar aspectos pues o más secundarios o que vienen a matizar contenido o simplemente que te indica lo que después en vueltas ágiles te puede servir de revulsivo para decir, vale, pues de este tema me tengo que quedar con estas 10 ideas, porque al Pues final... conociendo tu ímpetu y tu esfuerzo y tu parte detallista también y perfeccionista, que se parece algo a la mía, no dudo de que ese material seguramente vaya a ayudar a muchos opositores. Te lo aseguro. Ojalá así sea porque el objetivo es ese, hacer un material que resulte útil y que al final, como yo siempre digo, si pagas por una academia, que te dé el material, que no lo tengas que hacer tú. Tú no tienes que perder el tiempo en crear contenido porque si estás en una academia, si no estás, lógicamente sí, pero si estás en una academia, pues ese coste es para que te den buenas explicaciones, buenos materiales, no solamente a nivel de test, sino a nivel Súper importante lo que dices, parece baladí, pero no lo es. Hay sitios en los que tú tienes que subrayar, tienes que estructurar, tienes que resumir y eso es un tiempo, ¿eh? Es un tiempo. Sí, sí, sí. No, de hecho es que Yo es creo que un mucho opositor, si tiempo se que se lo tiene estás que quitando, comprometer, perdón, mucho tiempo que se lo estás quitando a tu estudio. Y la exacto, gente que dice, no, es que yo estudiar. estudio resumiendo. Yo en oposiciones estudiar resumiendo una ley de la seguridad social, tantísima normativa de desarrollo, reales decretos como tenemos para todas las prestaciones y demás, lo Sí, que al veo, final la no pasa. resumes en 4 o 5 vueltas, vale, se te va a quedar porque la estás resumiendo. Pero claro, si tienes un material que visualmente o estructuralmente ya te está ofreciendo Ya no lo ha, ya no lo ha hecho. igual solamente te tienes que dedicar a estudiar, a comprender y a memorizar. Y cambia un poco el tema, porque el Sí. tiempo también es importante gestionarlo. Totalmente. Bueno, por ir terminando, vamos a hablar un poco de los supuestos prácticos. Quiero que me digas un poco tu impresión sobre, Sobre, sobre los supuestos prácticos que yo os ofrecía. a mí me encantaron los supuestos prácticos tuyos. Y de todas Claro. maneras, yo hice muchos supuestos prácticos. También no te voy a engañar. Yo me pasé de vueltas con los supuestos prácticos y por eso también al llegar al examen, pues lo hice en menos de 20 minutos, hice el práctico, ¿vale? Entonces, me gustó mucho y esto no lo encuentras en todos los supuestos prácticos. Lo digo para quizá comentar las cosas más. Y son las explicaciones. Porque las argumentaciones de tus supuestos prácticos te diludizan tanto lo que es correcto como por qué no las otras respuestas no son correctas. Y eso lo que te permite para mí es acabar de completar el estudio de los temas, de las prestaciones. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Es que Entonces, muchas veces cuando vas a un supuesto y te dicen 1A, hay diferentes niveles de trabajar los contenidos. El que te dice solamente la respuesta correcta, el que te dice la respuesta y la referencia legislativa, el que te dice la respuesta, la referencia legislativa y te contextualiza con palabras el por qué en esa referencia legislativa está lo correcto, y después volvemos un poco a lo que decía, ¿no? Rozar o ser excelente indicándote todo. ¿Por qué es la respuesta correcta? ¿Por qué es esa referencia legislativa? ¿Y por qué las otras tres no lo son? ¿Cuál es el de, matiz que lo hace incorrecto? de hecho, de tus supuestos hubieron algunas preguntas que entraron en el supuesto. Yo recuerdo que estuve repasando, porque yo las últimas semanas hice todo lo contrario de lo que tú propusiste. Cada uno va como va, ¿sabes? Yo le metí más caña. Lo que pasa que sin obsesionarme, ¿vale? Pero sí que mantuve el ritmo y estuve practicando hasta altas horas de la madrugada de la noche anterior. Eso sí, dormí muy bien y me estuve fresco en el examen. Pero recuerdo que habían preguntas que habían salido en esos supuestos. Pero ya no es eso, porque eso se puede acertar o no. Al final hay una gran variabilidad, ¿no? Y pueden salir preguntas que hayas repasado pues
previamente o hace mucho tiempo. Pero el tema de acabar de comprender con tus supuestos cómo funciona una prestación y por qué esto no y por qué esto sí, yo creo que es un añadido que no encuentras en la mayoría de supuestos, esto hay que decirlo. Sí, evidentemente, al acercarme a ese tono y a esa rigurosidad de la dificultad del examen, tienes más posibilidades de que las preguntas caigan en la prueba. Esto pasaría lo contrario si la pregunta es muy básica o al revés, muy compleja, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre digo que en la elección de test tiene que primar la calidad por encima de la cantidad. No tiene sentido Sí, hacer muchísimos test si no tienen dificultad ninguna y no te sirven para aprender, tampoco tiene sentido hacerlo los que son imposibles, no, ¿vale? Que alguna pregunta yo sí que pongo de las duras, sí, sí, pero sí. pues para que sirva de acicate y que digas tú, ostras, pues aquí me ha hecho pensar o aquí le ha dado la vuelta a lo que cualquier persona, Sí, se me está viniendo a la mente la de- de, la de la de- donación de órganos. pues mira, esa te iba a decir, esa pregunta la fallé en todos los supuestos que practiqué contigo. Cada Es vez que que repasaba, caía, ¿sabes? Al final tuve que hacerme una medio fotografía de aquella pregunta porque, bueno, era Pero esa curioso la pregunta, perspectiva desde el es que esa donante, ¿sabes? pregunta es brillantísima. O sea, está feo que lo diga a lo mejor, pero es que esa pregunta, hay algunas preguntas que parece que cuando uno está haciendo el test se le ilumina. Yo sabes qué eh, pensé cuando vi esa pregunta por primera vez. Digo, hostia, se ha liado aquí la ha transcrito mal, se ha equivocado. pero Ahora, cuando le da explicación, aparte, cuando da la explicación ya sabiendo, seguramente esta pregunta no la has acertado por esto, ¿sabes? eso me lo dice mucha gente. Dice, Bueno, hay que ver que incluso hay veces que nos retas a cuando empiezas en la explicación a sí, decir que no la has acertado, a que no siga leyendo la sí, explicación para darte una segunda oportunidad exacto. para ver si la vuelves a acertar sabiendo ya que la que marcaste no es. De hecho, yo me imagino que lo habrás hecho ya en esta segunda convocatoria que abordas, pero la progresión que hay en la elaboración de tus supuestos es muy interesante. Es muy interesante porque de conceptos básicos o preguntas de primer contacto allá que vayas relacionando incluso con otras prestaciones, porque tenías supuestos mixtos que eran muy interesantes, que te servían para empezar a abrir campo y no focalizar única y exclusivamente en esa formación, que sí que es importante primero focalizar en una única pero claro, el tiempo pasa y hay que ir abriendo ese. Y cómo interrelacionabas, dijéramos, esos puestos mixtos, a mí me resultó muy interesante. Sí, sí, hay que practicar un poco de todo. El supuesto temático de un tema te permite pues saber qué epígrafe llevas más fuerte, qué epígrafe llevas más débil. Y los supuestos mixtos, bueno, pues al final es la prueba de fuego, que es lo que te va a exigir el tribunal el día del examen. Es decir, tienes que practicar. Lo más cercano a lo que te vas a encontrar. Entonces yo ofrezco las diferentes modalidades, ¿no? Test de corte teórico, además con preguntas como las que han caído este año, de mucha extensión, que parece que yo no entiendo mucho por qué os resulta más difícil en las que son más largas, porque el sentir generalizado después del examen, que yo he observado entre los opositores que han hecho el curso conmigo, es que no es que las preguntas eran demasiado largas, pero bueno, en la longitud no está la dificultad. Tienes que buscar qué es aquello que cambia de una opción a otra, lo que sí te puede penalizar en el tiempo, porque tienes que pues leer y buscar justo ese atributo Pero que hablamos del test teórico. sí, Bueno, a mí no fue la extensión, sino quizá pues preguntas que a lo mejor yo no había mirado porque supuestamente no estaban en temario, a algunas preguntas de excepciones que sí que me parecieron, pero bueno, la dificultad de un examen puede estar ahí, tampoco podemos. al final es una oposición, hay una criba, y sí que es cierto que en esta convocatoria tuya hubo tres preguntas clarísimamente fuera de lo que se entiende el programa de la convocatoria, porque si buscas los epígrafes, no se menciona expresamente ni la ley Lisos, ni se menciona expresamente Pero también te diré una cosa, hay compañeros, compañeras que habían estudiado esos epígrafes. Por Claro, lo pero tanto, por lo tanto, no sé si a nivel de otros preparadores eso se ha dado o no se ha dado, pero bueno, hay gente que eso lo había. mira, yo la ley Lisos me la estudié
para mi convocatoria, porque mi convocatoria, como fue la primera, no había todavía, no se había publicado todavía cuál era el Sí, programa, sí. el cual redujeron considerablemente, todo se ha dicho. Entonces, pues entraba la Seguridad Social en la Unión Europea, entraba la ley LISOS, entraba la pregunta de actos de terrorismo, entraba la pregunta de los inmigrantes retornados, entraban determinados epígrafes, la parte de las mutuas, es decir, en lo que se tomaba de referencia cuando no había convocatoria oficial y simplemente teníamos oferta de empleo público, pues de lo que te podías guiar era de la promoción interna, ¿vale? Sí, sí, sí. Pues la ley LISOS es infumable, no por difícil, sino por extensa, por datos, cuáles son las sanciones, cuáles son las infracciones, cuántos años, para qué categoría Sí, de, sí. si es grave, muy grave. Entonces, Imposible de abordar ahí. el que haya estudiado esa ley, al final, por coste de oportunidad, el que no sepa qué es el coste de oportunidad, que lo busque porque es súper interesante y eso lo aplico yo ahora este año para la parte general, Claro, saber qué es el coste de oportunidad. Ahí invirtió un tiempo para un simple acierto de 70 preguntas, que te claro, reporta muy poca puntuación evaluativamente hablando. claro. Entonces, ahí es donde va el coste de oportunidad. ¿Qué pierdo, pero a costa de qué ganancia si lo invierto en otra cosa? ¿Vale? Entonces, Por eso yo lo de la estrategia, en lo cual tú insistías mucho y yo en eso coincidía plenamente contigo, creo que es súper importante en sí, esta es muy posición. importante tener una estrategia, bien porque tú consideres que es la más acertada. Yo, por ejemplo, lo que decías antes, no te hice caso en las últimas semanas. Yo, para que lo sepa la gente a lo que te refería, las últimas semanas decía que no se empeñara mucho el opositor en practicar excesivamente mucho test y que dedicara más a fomentar la memoria. Porque yo, por ejemplo, mis 3 últimas Sí, semanas me sí. las pillé de vacaciones en el trabajo, porque yo compatibilizaba el trabajo con el estudio, para absorber en esos compases finales pues muchísimos datos que tienes que retener, ¿no? Y que no tiene sentido estudiártelo 3, 6, 9 meses antes del examen. Entonces, yo fui a menos en los test porque yo ya consideraba que había evaluativamente hablando, visto cuáles eran mis carencias y qué es lo que tenía que pulir y qué no. Y en esas semanas, independientemente de que pudiera hacer algún test adicional, por supuesto que sí, pero no me obsesioné con los tests y primaba más vueltas ágiles Sí, que fortalecieran el estudio y la memoria, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, decidiste pues, hacer más test. sí. Oye, pues súper Son lícito. Cada uno maneras. tiene una estrategia que Ten considere, en pero que cuenta, haya estrategia. ten en cuenta que tú en tu material también haces un trabajo exhaustivo de normas mnemotécnicas. Ujú. Y eso ayuda mucho. Cuando Sí. llevas unas vueltas dadas al material, te das cuenta de que, hostia, sí, recuerdo, ¿sabes? O sea, Y se aplican, ¿eh? Después se aplican en el examen. entonces, bueno, pues también has facilitado un poco el trabajo memorístico también al opositor, ¿sabes? O sea, aquello que tú te encontraste que tuviste que hacer en tu posición como opositor, pues lo has trasladado para que otros puedan aprovecharse, ¿sabes? De ahí lo que tú dices, ¿no? Que se nota que recientemente he pasado por la oposición. Sí, sí, eso se percibe, eso se Es percibe. curioso lo que cunde en la regla mnemotécnica que os propongo y la motivación con respecto a las canciones que os pasaba en las entregas del material, Sí, sí, porque en muchas reseñas se alude a in love con con tu regla mnemotécnica, súper de ayuda, porque además son reglas que no son reglas chorras, son reglas trabajadas, es decir, que merecen la pena, porque muchas veces las reglas mnemotécnicas es tan complejas, me daba yo cuenta cuando estudiaba, sí, que que servía exige más dificultad que no servía y que te suponía más dificultad acordarte de la regla mnemotécnica que acordarte del plato. Oye, que pues no. añadía más obstáculos que no. Se trata de regla mnemotécnica, pues en su justa medida, ¿no? Como lo que hablamos del temario. Oye, en la virtud, ¿dónde está? En el justo medio. No vayamos a poner regla mnemotécnica por poner, ni vayamos a dejar de ponerla cuando sean interesantes. Bien, bueno, pues creo que ya has comentado a nivel de resultados que probablemente te quedes lógicamente en tu ciudad porque estás Sí, yo bien estoy en medio, que en somos medio de la mil. tabla, Sí, yo creo que estoy el 600 o 599, no recuerdo, media ¿no? tabla que por lo que me han dicho los compañeros que están más dentro y que conocen más un poquito, pues que eligiendo Barcelona, que es deficitaria, que también la gente pues no quiere Barcelona, teniendo en Ujú. cuenta que Madrid es donde salen más plazas y luego es Barcelona, ¿no? Pues Ujú. seguramente pueda quedarme Sí, aquí en sí, yo ciudad. creo que sí, yo creo que sí. Y también tienes de referencia lo que pasó en la convocatoria anterior, que básicamente puedes dividir entre dos el que quedó en la última plaza de Sí, Barcelona sí. y vamos, que es un termómetro bastante certero ese. Y después has comentado también antes que a nivel de supuesto práctico, pues tuviste solamente un error, que además fue por haberlo leído mal.
Sí, O hay que sea que asumirlo, es error mío, sí, sí. Pero sí, evidentemente ese supuesto era un pleno, sí, sí. sí, sí, Yo sí, lo sí, encontré asequible, sí, obviamente lo encuentro asequible si te has preparado, que quede claro, claro. sí, Yo sí. creo que si te has preparado bien con cualquier preparador potente, preparadora, creo que era asequible. Ujú, Entonces, yo pienso que era un supuesto para tener uno o dos errores. ujú. Bien. Por eso, de hecho, yo creo que fue 12,50, puede ser el corte. El corte esto, 11,50. 11,50, perdón. Por Sí. eso también subió un poquito el corte. Ujú, exacto. El Pues, corte, mucha gente se cree que lo ponen los opositores, el corte lo pone el nivel del examen, el nivel de los aspirantes y, lógicamente, también influye el volumen de plaza. sí, hay, Entonces, hay variables ahí, sí, sí. no es que tienen que poner, yo sí defiendo que si es más difícil, tú sacas la misma nota o más, porque te diferencias con respecto al corte del que lleve una preparación más media Media, o más. sí. Sí, Entonces, sí, sí. a mí siempre me gustan los exámenes difíciles por eso, porque se premia al que ha trabajado la oposición. Sí, Entonces, es el precio también, es que uno no sabe cómo va. Yo me pasé de vueltas con supuestos en la parte práctica y realmente luego cuando me encontré el supuesto, pues sí, prácticamente en 20 minutos. Pero claro, es verdad que cuando estás estudiando, pues lo sufres, pero claro, cuando ves la nota que has sacado y ves lo que te ha supuesto hacer el supuesto práctico del examen, Manuel, no puedes estar más que satisfecho, ¿me entiendes? Del trabajo que uno ha realizado. Ahora sí, te has pasado mil vueltas. Ya, pero de bueno. decías tú 12,50, yo cuando me compartisteis vuestros resultados, los resultados además que son públicos, porque este año han publicado absolutamente el detalle de la primera parte, de la segunda, Sí, el 95% de los que habéis aprobado habéis cogido plaza, ¿vale? Porque aprobar no es lo mismo que coger plaza. no. El más del 95% de los que habéis conseguido plaza, que habéis hecho el curso, tiene más de 12,50. Es Sí, decir, sí, sí. que en ese sentido lo que tú dices, que el tolerar uno o dos errores sería lo normal. O sea que, igual como en la parte primera, más del 60% de los que habéis conseguido plaza estáis por encima de los 45 puntos. Es decir, que Sí. Bueno, en mi es, caso, yo 43,25, pero sí, la norma es esa. a ti te pasó factura el tema de la parte general, ¿no? Sí, 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 claro. Ahí, este año, por ejemplo, yo creo que si hubieses tenido estos contenidos que ahora ya sí que se ofrecen, Es muy hubieses posible. dado un salto de calidad, o cualitativo, mejor dicho. De todas maneras, sigo insistiendo. O Importante. sea, al final yo tengo plaza y tuve que hacer estrategia en esa primera parte. Entonces, Ujú. creo que es importante también esto Sí, sí, tenerlo, sí. porque la oposición tampoco la prueba el que todo lo sabe, ¿sabes? O sea, No, al no, no, final, no, aquí está claro. Si es que, y como decíamos al principio de la conversación, ni representa tu nota el nivel, porque puedes tener una preparación más mediocre que otro y tener más nota que otra sí, persona, sí, sí. y incluso el más listo que haya tenido tres deslices o cuatro en el supuesto, aunque tenga un 70 en la primera parte, está fuera. Está Bueno, fuera. hay casos de Hay casos. 59 y 60 y conozco. Sí. Y por 25 céntimos del supuesto no tienen plaza. Sí. No tienen plaza. Pues nada, algo más que Yo, comentar. de todas maneras, si tengo que hablar personalmente de mi resultado, yo lo veo acorde a lo que yo esperaba y tal como fue el examen, o sea, podía esperar. No Mm, me quejo, no me quejo. Y bien, bien. asumo mi error en el no pleno del supuesto. Ujú. Bueno, pues eso te honra también porque haces Oh, autocrítica fíjate, y sí, 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 sí. aparte en una pregunta, la más obvia, porque aparte era muy difícil que dos preguntas tuviesen el mismo resultado, el tribunal pone esa pregunta para que caigas, pero de una manera evidente, sin rebuscarla ni nada. Pero bueno, Ujú, estas cosas suceden y hay que asumirlo. Sí, sí. No ujú. leí lo suficiente. ¿Qué pregunta fue? No me acuerdo ahora mismo. Vamos, si quieres comentarla. Sí, fue la de jubilación, ¿no? La de que era, en vez de los 2 años, era de septiembre a octubre, Ah, vale, sí, 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 sí. ¿no? Sí. Ahí yo muchas veces te Un acordarás año, que sí. un año y 9 meses. Exacto, No, ahí un siempre, año y 11 meses eran, ¿no? exacto. Ahí yo siempre recordarás que las explicaciones eran súper pesados, indicando que hicieseis un esquemita Sí, gráfico sí, sí. o sea, que en ese sentido es muy importante pintar en el examen, sobre todo en el supuesto práctico, lógicamente, para que te chive esa representación que tardas 10 segundos en hacerla, el error que tu cabeza, porque tu cabeza ve 2 años de diferencia y te vas al porcentaje de los 2 años. Pero es que Y no era. aparte esa pregunta porque es que aparte la otra pregunta
no, ya era raro que las dos fueran 2 años, ¿sabes? O sea, era aquello de decir, pero bueno. Pero Ya, ya. están estos márgenes. No, no creo que errores. te vaya a condicionar tu objetivo, que es que te quedes en casa. Así Sí, sí, que, yo estoy de pues, celebración. Estamos de sí, sí, celebración. muy bien. Pues nada, ¿algún mensaje final para los opositores que están ahora mismo en la batalla? Hombre, tampoco me encuentro yo en una situación, pero bueno, se puede, y si uno, por las circunstancias que considere, quiere sacarse la oposición y quiere tener un empleo público y que tener esa seguridad, está claro que si se lo propone, lo va a sacar. Ujú. Eso, no hay que desfallecer por eso y hay que tener constancia. Muy bien. Pues nada, lo que hemos Y dicho, ¿no? saber acompañarse, saber rodearse de buenos formadores. Muy bien, pues nada, Isaac, lo dejamos aquí. Seguro que resulta muy nutritivo para la gente porque todo el mundo al final necesita Bueno, basar qué es lo que han hecho personas que ya lo han logrado, porque bueno, al final sois voces autorizadas de que habéis conseguido lo que otros anhelan, ¿no? bueno, a Entonces, mí me creo ayudó también tu opinión sobre la que... oposición Ujú. Bien, y bien. cómo la pasaste. A mí me ayudó, por lo tanto, pues siempre hay gente que podemos ayudar, claro que sí. Pues nada, compañeros, nos vemos dentro Pues y claro, muchas compañero. gracias por este ratito. Nada, Manuel, muchas gracias a ti, ¿vale? Un Venga, abrazo. un abrazo. Chao. Espero que te haya resultado interesante esta charla que amigablemente hemos tenido con Isaac. Vamos a terminar esta entrevista simplemente, bueno, pues mostrándote las métricas que vienen a resumir cuáles han sido los resultados de los aspirantes que hicieron la preparación con destino funcionario. Aquí tenemos unos datos globales. El promedio de todos los que ya van a ser funcionarios de carrera, pues fue un 48,19 en la primera parte. Sabes que el corte estuvo en 39, ¿vale? Por lo cual supera 9 puntos respecto a ese corte. Mientras que el promedio de la parte 2 de los aspirantes que hicieron el examen y que se han convertido en funcionarios de carrera con los contenidos de destino funcionario, pues su promedio ha sido 13,59, ¿vale? El corte lo estipuló cuando salieron las notas, estuvo en un 11,50, es decir, que superamos en más de 2 puntos esa nota de corte. De toda la muestra, pues hay 11 personas que superaron el pleno al 15. De hecho, haremos una entrevista con Yusi, que es una de esas personas que quedó además en la posición número 28 a nivel nacional, una todoterreno de la oposición, y que además hizo, como le ha sucedido a Isaac, una preparación muy comedida, en torno a 8 meses de dedicación, ¿vale? No son personas, te lo aseguro, porque, bueno, pues el trato cercano que he tenido con ellas, al igual que me pasó a mí, que también lo conseguí a la primera, que nos caractericemos por una inteligencia, una brillantez erudita, para nada, ¿vale? Simplemente aquí hay que poner interés, ganas, esfuerzo, constancia, disciplina, ¿vale? Todos esos atributos acompañados de un buen material son los ingredientes suficientes para que consigas tu objetivo. Más datos relacionados con el supuesto, pues más de 12 puntos y medios lo consiguieron el 95% de los alumnos que se han convertido en funcionarios, ¿vale? Solo un error o una en blanco lo obtuvo el 60%, ¿vale? Con respecto a la primera parte, pues la mejor nota obtenida en esta primera parte ha sido un 61,75. Insisto, ¿vale? Estas son métricas basadas en los opositores que han llevado a cabo su formación conmigo, entre otros, ¿vale? Porque hay algunos opositores que abiertamente, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo, han compaginado mi preparación con la de otros, ¿vale? Con otros centros formativos, con otras academias, otros preparadores, etcétera, ¿vale? Y más de 45 puntos, ¿vale? Para tener ese salvavidas de más de 5 puntos de diferencia, pues los tuvieron 62,79%. Eso quiere decir que uno de cada 4 alumnos ha obtenido un pleno al 15, ¿vale? De la muestra que son los aspirantes que han superado el proceso. Casi 2 tercios obtuvieron 13,75 o 14 puntos y también casi 2 tercios han tenido más de 45 puntos en esa primera parte, ¿vale? Y por último, sobre el ranking, ¿vale? De todos los aspirantes que han superado este proceso de selección celebrado el 13 de septiembre de 2025, pues en el top 30 hay 3 personas que llevaron a cabo su preparación conmigo, entre otros, como te digo, ¿vale? La mejor posición la ocupa una persona que ha quedado en la posición número 10 y hasta el puesto 500, pues casi el 60% se encuentran en esa primera mitad de la tabla, ¿vale? Te dejo estos resúmenes, este resumen de métricas para que lo tengas
bueno, pues de referencia, ¿vale? Porque siempre, bueno, pues yo siempre soy, te advierto, defensor de que el mérito es del opositor, ¿vale? En ningún momento me doy yo más mérito de la cuenta porque el examen lo vas a hacer tú, ¿vale? Yo simplemente te pongo el medio con el que pretendo facilitarte la tarea, ¿vale? Tú te tienes que encargar de estudiar, ¿vale? Y no de hacer material, por eso te lo estoy yo dando, para eso se paga una academia, ¿vale? Y eso que yo te estoy dando, te lo doy con la máxima excelencia posible, ¿vale? Con el enfoque, con la rigurosidad, con la literalidad de la ley, con el acotamiento, ¿vale? Y con la experiencia de haber pasado por el proceso, y por eso vas a tener, pues, esas grandes reglas mnemotécnicas, esos márgenes que vienen a destacar lo esencial, ¿vale? Ese aspecto visual, ese lenguaje llano, cercano, que veíamos en la entrevista, y en definitiva muchísimos ejemplos para, bueno, pues tratar de dulcificar este contenido que es denso, más que difícil, ¿vale? Y un tanto escurridizo y que, bueno, pues que viene a hacerlo un poquito más amigable, ¿vale? Y que sea más grato de estudiar. Como decíamos en la entrevista, si la lección es divertida nunca se olvida, ¿vale? Yo por eso meto un poquito de humor también en el tema de los supuestos prácticos, en las clases y, bueno, pues trato de trabajar no solamente el material de estudio, sino también la motivación y la estrategia. Y para que no haya ni trampa ni cartón, estos datos que te he enseñado, estas métricas, se extraen de estos resultados, de esta muestra, ¿vale? Esta muestra la tienes en un documento de Drive que públicamente tienes compartido, el enlace te lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Y que, bueno, pues al ser información pública no hay ningún problema en compartirla, ¿vale? Simplemente aquí, en vez de poner el nombre y apellido de las personas, lo he sustituido por sus iniciales. Tienes aquí la muestra completa, ¿vale? Aquí tienes los resultados de las métricas. Te destaco cuáles han sido esos tres aspirantes que han quedado en el top 30, ¿vale? Que los tres han tenido pleno al 15 y que han tenido pues notas pues como 58,75, 61,75 y 61,75 en la primera parte, ¿vale? Aquí te dejo algunos consejos, ¿vale? Uno, ya te lo decía, ¿vale? El mérito siempre va a ser tuyo como aspirante, ¿vale? Yo no voy a hacer el examen lo vas a hacer tú. Yo simplemente te voy a dar los medios para facilitarte un poco la tarea. Lo segundo, con independencia de los resultados que te presente yo o te presente cualquier preparador de academia, elige lo que mejor se adecue a tus necesidades, ¿vale? Hay muchas opciones en el mercado, pues analiza qué es lo que más conviene y qué es lo que mejor se alinea con tu forma de estudiar. Yo lo que te ofrezco, pues lo tienes aquí. Una parte específica desarrollada en 16 clases con un lenguaje, como veíamos, ¿vale? Muy coloquial para hacer que la empatía y la sencillez sean características de ese contenido. Parte general igualmente estructurada en 16 clases, ¿vale? Son 23 temas, pero algunos son más pequeños y me permite condensarlos en varios temas en algunas clases, ¿vale? Y después supuestos prácticos que reproducen el tono, la dificultad y la rigurosidad con el mismo enfoque que las preguntas oficiales, ¿vale? De lo que se encarga aquí es de que tú te encargues de estudiar y yo me encargue de hacerte más llevadero este trabajo de opositar, ¿vale? Aquí te dejo la información de las rutas y de los precios y aquí te dejo esas cerca de 100 reseñas que ya aglutino en mi espacio de Google. Ahora sí, terminamos esta entrevista. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Chao.